tal? Bienvenidos a una emisión más de Sociedad Transparente. Recientemente se realizó en el Distrito Federal la 7ª Semana Nacional de Transparencia organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. El tema que se analizó a lo largo de 3 días fue la transparencia y su impacto en la gestión pública. Dada la importancia del mismo y la riqueza de las exposiciones, hoy queremos compartir con ustedes los principales mensajes que en su oportunidad se presentaron en el marco de la inauguración de este evento. Uno de los pronunciamientos relevantes fue el de la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechar Mariscal, al advertir que el acceso a la información no es un arrebato del sueño democrático, sino una demanda social que se ha arraigado en la población. Agregó que la transparencia y el acceso a la información pública son procesos incontrovertibles de nuestro régimen político. No hay duda que la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información han implicado profundas transformaciones en la práctica cotidiana de las administraciones públicas, en sus estructuras institucionales, en los métodos de trabajo, en la toma de decisiones y en las actitudes mismas de los servidores públicos. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, no solamente porque permite el ejercicio de otros derechos, sino sobre todo porque ha permitido abrir un nuevo cauce de relación entre gobernantes y gobernados. Ante los cambios generados en el país después de más de 7 años de operación de leyes de acceso a la información, me parece que estamos en un punto histórico de inflexión que requiere de toda nuestra imaginación y voluntad para que los esfuerzos desarrollados hasta hoy puedan impactar de manera decisiva en la rendición de cuentas y en una mejora en la gestión pública. El derecho de acceso a la información, más que un arrebato del sueño democrático, es una demanda social que adquirió clara expresión en la unánime aprobación legislativa y que se ha arraigado cada vez con mayor fuerza en la sociedad. Podemos decir que la transparencia y el derecho de acceso a la información son ya en México principios incontrovertibles de nuestro régimen político. Desde el punto de vista del IFAI, el derecho de acceso a la información debe ser entendido por todo servidor público como una obligación del Estado, como el punto de partida de una gestión eficiente, eficaz y confiable que arroje beneficios para el mayor número de mexicanos. En el Instituto no concebimos a la transparencia solo como una cualidad o una calidad de los gobiernos, sino como un proceso consustancial a la razón de ser de nuestro Estado. No obstante los avances alcanzados en estos primeros 7 años de vida de la Ley de Transparencia y del IFAI, la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas no han logrado fundirse en un todo coherente. Por ello, tenemos la convicción de trabajar con todos los involucrados para detonar procesos de interlocución que permitan mejorar la gestión documental en el gobierno, mejorar las políticas actuales de transparencia, permitir que la ciudadanía disponga de la información que permita evaluar el quehacer gubernamental, pero que también le sea útil para todo lo que necesite la población en el día a día. En otros términos, queremos pasar de la transparencia reactiva a una más vasta, de mayor calado, que realmente permea las instituciones, a sus procesos, a sus políticas y a sus programas. En este sentido, la temática que hoy nos reúne, la transparencia y su impacto en la gestión pública, tiene por objeto la exploración seria y sistemática de la manera de acrecentar los efectos del derecho de acceso a la información en las administraciones públicas. Como podrá observarse, el programa de la semana está inspirado en el análisis y el cotejo de la realidad de los valores fundamentales y los compromisos del artículo 6º constitucional. No estamos inventando nada, el constituyente permanente fijó el rumbo y nos proporcionó principios, normas y acciones y metas. Es a raíz de esta consideración que nos hemos propuesto revisar la forma en que la transparencia y el derecho de acceso a la información inciden en la gestión pública y atraviesan enteramente a la actividad del Estado. La agenda de esta semana se inscribe en esa ruta, en ese trayecto de discusión. Si bien las tareas de transparencia y acceso a la información se han inscrito tradicionalmente en mecanismos de vigilancia, de supervisión y de control ciudadano, es importante incorporar nuestros mecanismos de interlocución y de vinculación entre los ciudadanos y las autoridades. Las instituciones públicas necesitan generar información pertinente,
para rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Necesitan documentarla, organizarla, sistematizarla, hacerla accesible con la finalidad de que efectivamente ésta sea la fuente primaria de la toma de decisiones. La gestión documental es fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información. La relación de los archivos, la operación cotidiana de la gestión pública determina en buena medida la capacidad de respuesta informada de los gobiernos. De poco o de nada sirve la publicidad de la información si ésta no resulta pertinente para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Estado mexicano. Nos toca repensar a todos, a las instituciones públicas, a los poderes, a los organismos con autonomía, qué indicadores son útiles a la sociedad. A esto nos obliga el artículo 6º constitucional. Este mandato es de capital importancia para evaluar la pertinencia de las políticas públicas, para estudiar y corregir sus deficiencias, para determinar el rumbo de sus funciones sustantivas. Estos indicadores deben explicarle a la sociedad cómo se está cumpliendo el mandato constitucional y la manera en que cada institución enfrenta sus respectivos retos. En esta Semana Nacional de Transparencia queremos poner en el centro de la atención pública la importancia que tiene una gestión pública transparente y comprometida con la rendición de cuentas para la transformación de nuestro régimen político. La reforma de la legislación en la materia es hoy más imperiosa que nunca. Las modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el ámbito federal obligarán a fortalecer las iniciativas para que la transparencia se internalice como un valor sustantivo del desempeño de los órganos públicos. Creemos con firmeza en la necesidad de reflexionar con ustedes sobre los problemas y los retos de la transparencia y la rendición de cuentas. Deseamos encontrar y aplicar mecanismos e incentivos que promuevan mejoras en el quehacer del sector público a partir de los mandatos constitucionales a los que me he referido. Justo por ello, en el IFAI imaginamos este espacio en el que converjan expertos nacionales e internacionales, autoridades en la materia, servidores públicos responsables y usuarios del derecho como una gran oportunidad de generar alternativas que permitan dar una vuelta de tuerca vital en este país, mejorar la información pública y el ejercicio de gobierno. A partir de que hoy somos ya una autoridad en la materia de protección de datos en posesión de particulares, lo que vamos a hacer es reforzar, es robustecer los mecanismos con los que contamos en el IFAI para seguir haciendo la garantía de que el acceso a la información y la transparencia seguirán avanzando en nuestro país. En la ceremonia de inauguración de la 7ª Semana de Transparencia, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información, se contó con la asistencia del presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Carlos Navarrete. Esta es su postura. Nuestro país es un país que ha tenido evoluciones importantes en los últimos decenios, alternancias democráticas en el ejercicio del poder, competencia política, disputa por los cargos del Estado, y en el país muchas cosas se han transformado. México no es ni con mucho lo que era hace 40 años. Muchos de ustedes, quizá los más jóvenes, no sepan que hubo un tiempo, y no hace muchas décadas, que México era un país de partido hegemónico, en donde un solo partido controlaba la presidencia de la República, las mayorías calificadas de las dos cámaras del Congreso de la Unión, tenía los 31 gobernadores, el 96% de los presidentes municipales, la totalidad de los congresos locales. Y, por lo tanto, este partido hegemónico era también el único que tenía acceso a la administración pública, en las instancias diferentes, desde el nivel municipal a la instancia estatal y desde luego en el nivel federal. Había incluso un reciclamiento. Quien militaba o era destacado dirigente de ese partido hegemónico sabía que tenía asegurada su carrera política y burocrática, administrativa, porque pasaba de un cargo a otro y podía estar 30 o 40 años en la administración sin problema, porque su partido gobernaba el país. Hubo un tiempo en que no tenemos libertad de prensa, no tenemos libertad de manifestación,
Eran tiempos difíciles. No solamente no había libertad de prensa, sino que había un control de la sociedad en términos generales. Pero una de las características principales de ese periodo fue que se incubó durante largas décadas, un concepto de patrimonialismo sobre la función pública. No hubo una educación ni una práctica para rendir cuentas, nadie las pedía, y aunque se pidieran, nadie hacía caso para rendirlas. Los informes anuales del presidente llegó a llamársele el día del presidente, cuando el presidente iba al Congreso a rendir su informe, porque en lugar de ser una rendición de cuentas a otro poder, era la gran oportunidad para que el poder legislativo en pleno aplaudiera hasta el cansancio al jefe del Ejecutivo, sin pedirle una sola cuenta de nada, de lo que había hecho bien o mal. Sí, parece hoy que ese país no existió, pero sí existió. Y tiene que ver con lo que hoy el IFAI significa y las funciones que el Congreso le ha dado. Porque en México se acuñó una frase para caracterizar aquel periodo. Y esa frase que algunos de ustedes conocen es: hay que acordar en lo oscurito, hay que acordar en la penumbra, hay que tomar decisiones sin que nadie nos vea ni nos escuche. Decisiones de gobierno, de la administración pública, del manejo de los recursos públicos, de muchas cosas. Y cuando el concepto de transparencia y rendición de cuentas se empezó a abrir paso en México, era una cosa medio extraña, poco comprensible. Todavía lo es en algunos sectores, lo debo reconocer. Todavía hay quienes en la administración pública, en la gestión pública, consideran que la transparencia y la rendición de cuentas son amenazas a los funcionarios que tienen responsabilidades públicas. Todavía hay quien piensa que cuando uno asume un cargo, lo asume como patrimonio personal y nadie debe meterse en eso. Afortunadamente, el IFAI se ha constituido en una punta de lanza muy importante para lanzar luz, colocar reflectores potentes en las zonas oscuras de la administración pública mexicana, de los tres poderes, por cierto. Y no ha sido fácil, lo sé perfectamente, porque cuando hay luz y hay transparencia, hay una mejor gestión pública sin duda alguna. Se acotan excesos, se limitan prácticas incorrectas, se hace prevención, se mandan mensajes de que la administración no es patrimonio personal de ningún funcionario. Se hace conciencia de que los cargos son responsabilidades pasajeras, en donde quienes los ocupamos tenemos que ejercerlas con plena transparencia y rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y que por lo tanto el ciudadano tiene todo el derecho de exigir cuentas claras de lo que cada funcionario hace, de lo que cada instancia hace, que no es algo extraordinario, que debiera ser la normalidad. Pero estamos en un periodo de transición con muchas cosas más. Así como en México hubo transición democrática, hubo alternancia en el poder, también en esta materia estamos en un proceso de transición, de dejar lo viejo para instaurar lo nuevo, y en este proceso no es fácil caminar. Que este país en transición es un país que tiene futuro y es un país que puede cambiar las cosas que en el pasado se tomaban como normales y que hoy no pueden ser aceptadas. En la política, en las elecciones, en el equilibrio de poderes, en la transparencia, en la rendición de cuentas, México está avanzando y espero que pronto avancemos con mucha más velocidad. En esta ceremonia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reconoció que la transparencia y la democracia son conceptos hermanados y palabras constitucionales que están presentes en el lenguaje y en el debate del alto tribunal. La transparencia
la democracia y la justicia son conceptos hermanados. Son palabras que aparecen en nuestro texto constitucional y por lo tanto están presentes en el lenguaje y en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para nosotros la transparencia es un mecanismo para acceder a la justicia. Por eso ubicamos tres grandes puertas de acceso para la sociedad. Primero, la legal. La transparencia judicial se ejerce cumpliendo las obligaciones que nos impone la ley y la Constitución. En los primeros 6 meses de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió más de 34,000 solicitudes de información y fue capaz de atender el mismo día más del 97% de ellas a través de un procedimiento sumario. Resulta interesante constatar que solamente el 15% de las solicitudes de información se presentan a través de medios electrónicos. En 2009 pusimos en marcha, tanto en el Consejo de la Judicatura Federal como en la Suprema Corte de Justicia, el sistema de gestión de solicitudes de información Infomex, que nos fue proporcionado por el INPAI. La segunda medida es el desarrollo de una política de transparencia. Permitir a la sociedad conocer al Poder Judicial es tan importante para nosotros que el 2008 fue un año dedicado enteramente a la transparencia judicial. El 2000 año fue el año de la sociedad y finalmente el 2010 lo hemos dedicado al acceso a la justicia. La transparencia es para la sociedad y por la sociedad. Vemos que la gente observe que la transparencia se usa. Ahora mismo está en vías de convertirse en un observatorio nacional que observe no solamente al Poder Judicial de la Federación, sino también a la justicia local, a la agraria, a la fiscal, a la burocrática, a la laboral, a la electoral, para que conozca, opine y mejore las instituciones. Las sentencias también deben ser transparentes. Durante 2010 creamos un ciclo de talleres para todos los juzgadores federales con el fin de simplificar las sentencias. Creemos que la sociedad debe conocer el sentido de nuestras resoluciones, pero también entender los razonamientos y argumentos que las sustentan. Solamente así se garantizará un pleno acceso a la justicia. En tercer lugar, utilizamos las nuevas tecnologías en pro de la transparencia. Buscamos atender a muchas más personas para hacer accesible la información. Impulsamos una televisión pública de calidad. El canal judicial, que inició como un ejercicio inédito de transparencia, transmitiendo en vivo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha consolidado como el espacio natural de análisis y reflexión sobre los problemas jurídicos de México. Ahí tienen voz los académicos, los juzgadores, las organizaciones civiles y la sociedad en general. La señal de la transparencia, como también se le conoce, ha sido galardonada con reconocimientos a su labor periodística y ha ganado un prestigio internacional en sus primeros 4 años de vida. Hemos utilizado los tiempos oficiales de la radio y la televisión para incorporar pequeños mensajes y spots que explican lo que es el Poder Judicial de la Federación y lo que busca hacer. Incorporamos programas como En la Balanza, Voces de la Corte desde la Corte y otros contenidos que están transmitiéndose en el radio también para llegar a más personas. Tal como se usa la radio, se emplean otros medios como el muy novedoso Twitter, que se vuelve una especie de guía, mapa de navegación, orientador o simplemente una sugerencia que se emite para indicarle a la gente dónde está la información que ya está a su disposición publicada en el Internet. Soy personalmente un convencido de que la transparencia ayuda definitivamente a un buen ejercicio de gobierno y por eso es que con tanto empeño hemos impulsado todas estas medidas. En este magno evento celebrado en el Distrito Federal,
También estuvo presente Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública. El funcionario afirmó que la gestión pública debe tener como principio la gestión efectiva por las prácticas de transparencia y propuso que la transparencia focalizada se consolide como política de Estado en donde informar a la sociedad sobre el actuar del gobierno no solo sea un derecho de acceso, sino que se transite para que la transparencia sea una herramienta que eficiente el quehacer público. La gestión pública, tema que sin duda es de alto interés para la ciudadanía, ya que una mayor transparencia en la gestión pública obliga a sus instituciones a informar y explicar a los ciudadanos sobre sus acciones y la toma de decisiones, pero sobre todo es la transparencia una herramienta útil para que la administración pública se transforme y se modernice. En varias ocasiones he señalado que un buen gobierno es aquel que da una respuesta efectiva, oportuna y sistémica a la demanda social y no el que le genera demandas mayores a los ciudadanos. Por eso celebro que esta Semana Nacional de la Transparencia se debata y se discuta sobre el cómo la ciudadanía y las instituciones públicas encuentran fórmulas exitosas para que a partir de la transparencia se impacte de manera positiva en la gestión pública. Y en el marco de esta corresponsabilidad por transformar el servicio público, quiero resaltar y agradecer el gran apoyo y asesoría que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública le dio al Ejecutivo Federal en la elaboración del Manual Único de Transparencia y Rendición de Cuentas. Este instrumento está permitiendo eliminar más de 200 normas internas que las propias instituciones habían establecido en materia de transparencia y suplirlas por un instrumento único de aplicación general para todo el Ejecutivo. Quiero resaltar, más allá de la eliminación de las 200 normas, el fin que persigue el Manual Único de Transparencia y el resto de los manuales administrativos. Lo que se busca es darle certeza y simplicidad a los procesos mediante la adopción de las mejores prácticas en toda la administración pública federal, la homologación de procesos y la simplicidad de los mismos. Ahora los procesos relativos a la transparencia son únicos en todo el Ejecutivo Federal y el ciudadano no tiene que enfrentarse con métodos desiguales y símbolos en cada institución. En este año rebasamos ya el 500,000 de solicitudes de acceso a la información en los 7 años de existencia del IFAI. Sin lugar a dudas, el derecho ciudadano de acceder a la información gubernamental se fortalece cada día más en México y nos obliga a las instituciones públicas a mejorar nuestros sistemas y nuestros métodos de atención. Hoy en día, el Poder Ejecutivo se encuentra transitando de la aplicación de políticas de transparencia de primera generación a las de segunda generación. Y este tema va en gran relación con la temática de la Semana de Transparencia, darle utilidad social y pública a la transparencia para mejorar la gestión pública. Dentro de los diferentes apartados que se contemplan en el Manual Único de Transparencia, quiero resaltar el tema que tiene que ver con la transparencia focalizada o la información socialmente útil. En este sentido, estamos trabajando de manera conjunta con todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a fin de identificar, procesar, sistematizar y publicar información sensible que resulte de utilidad para los ciudadanos y que propicie una clara rendición de cuentas. Lo que hace algunos años era una iniciativa promovida desde el IFAI para poner en la mira ciudadana información más allá de la llamada por ley información obligada, hoy es un procedimiento formal y claro que nos hemos establecido para todo el Ejecutivo Federal en el Manual Único. Es decir, estamos trabajando en la identificación, sistematización y publicación de nueva información que tienen las dependencias y entidades de la Administración Pública que consideramos que es socialmente útil para transitar de la política de acceso a la información a la política de transparencia focalizada. Como hemos escuchado, una de las coincidencias centrales es que la transparencia ayuda a fortalecer a las instituciones en su credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos.
En las próximas semanas estaremos presentando a ustedes las principales conferencias que se presentaron a lo largo de esta 7ª semana de transparencia del IFAI. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.